Bienvenidos a una nueva edición de Asia America News. Mi nombre es Marcos González Gaba, los saludo desde Buenos Aires. En esta edición tenemos la dicha de presentarles la entrevista realizada a la profesora Alejandra Oliva, o Shifu Alejandra Oliva, titular de la escuela Taikang y considerada la deportista argentina más destacada de artes marciales chinas, quien además recibió de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires el premio Jorge Newbery por su trayectoria en estas disciplinas. Shifu Alejandra Oliva tuvo como referente al gran maestro Lin Chin-sung, de origen taiwanés, uno de los maestros más importantes que tuvo Argentina respecto a artes marciales chinas, de quien recibió no solamente formación en los aspectos externos del Kung Fu, quiero decir en el aspecto deportivo o de combate, sino que además tuvo la oportunidad de recibir sus enseñanzas respecto al Tai Chi, al Qigong y a la meditación, siendo estas las prácticas que ella más valora y que considera más importantes a la hora de practicar y de enseñar esta disciplina. Shifu Alejandra Oliva tuvo la oportunidad de viajar a Asia por más de 20 años, de competir en los torneos más importantes de esta disciplina y de entrenar, por ejemplo, en el templo de Wudang, considerada la cuna de las artes marciales chinas o una de ellas, y de estar allí por más de un mes practicando en, como digo, uno de los lugares más históricos y más míticos del arte marcial chino. Sin más, entonces, presentamos la charla mantenida con la profesora Alejandra Oliva, agradeciéndole por el tiempo que nos ha brindado y esperando que sea de su agrado y que puedan aprovechar tanto como nosotros de su sabiduría y de su conocimiento en temas que hoy por hoy, en un contexto de pandemia, tienen tanta relevancia. La salud mental, la salud espiritual, el contacto con nosotros mismos y el mejoramiento de las relaciones con las personas que nos rodean y con la sociedad. Alejandra, quería que me cuentes, para la gente que no conoce, ¿qué es el Kung Fu? El Kung Fu es una de las artes marciales más antiguas. Hay distintos enfoques, pero bueno, por ejemplo, mi maestro, el doctor Lin Chin-sung, él siempre nos hablaba que es la más antigua de donde salen todas las artes marciales, donde no solamente es un deporte que entrena el estar con el oponente para pelear, que la gente lo asocia a eso, sino porque es una disciplina que tiene ética moral y está relacionado con el deporte y con la salud. Es muy amplio, no es solamente pegar e ir al combate, sino que nos enseña a que nuestro cuerpo esté muy fuerte, con la energía yang a flor de piel, y trabajar todas las otras partes que tienen que ver con la ética moral en la sociedad, que son unos preceptos. Después, estar relacionado, de trabajar en un kwon o en un lugar de práctica entre todas las personas que se da ahí en distintos niveles, que eso hace que los que están más avanzados puedan ayudar a los que tienen menos experiencia. Hay todo un trabajo que se desconoce que tiene que ver con el orden y que todo lo que uno hace en mejorarlo. En realidad eso es Kung Fu, mejorar todo a lo que uno se dedica. ¿Crees entonces que el Kung Fu realmente llega a cuerpo, mente y al propio espíritu? Recordemos que el Kung Fu tiene dos áreas. El externo, que es lo yang, lo fuerte, donde trabajamos a flor de piel todo lo que tiene que ver con el entrenamiento físico, y la parte interna, que también se conoce como el Tai Chi Chuan, es parte del Kung Fu, que es el lento, flexible, suave. Y tenemos un gran desconocimiento en Occidente, que se creen que solamente lo trabajan los ancianos. En realidad es una gimnasia que trabaja todos los músculos, tendones, la concentración de la mente, tiene efectos para la salud y levantar la inmunidad innumerables, y justamente es la gimnasia para estar siempre jóvenes. Uno lo empieza a entender con el tiempo y con la práctica, que uno se va enamorando de esta disciplina, que es la parte interna del Kung Fu. En tu caso, ¿cuáles fueron los motivos para acercarte a la práctica de Kung Fu? En realidad me acerqué a las dos, no solamente al Kung Fu. Para mí
es necesario las dos partes, siempre lo explico, no solamente el arte marcial externo, necesita la parte externa y la parte interna para tener un equilibrio. Empecé por problemas de columna, nací con una escoliosis severa y bueno, me iban a operar, un montón de cosas que sufría de grandes dolores. Y bueno, y empecé a practicar todos estos ejercicios que en realidad me fortalecieron todos los músculos alrededor de la columna. Eso permitió que no se siguiera desviando y sobre todo que me aliviara el dolor. Y bueno, de ahí empecé a conocer un montón de cosas que tiene que ver con esto, que no tan solo fue lo físico, sino todo lo que me pasó en mi forma de ser, en mejorar en todo lo que me ha ido pasando en los últimos años. ¿Cuál es tu referente en estas artes marciales? ¿Con quién te iniciaste y con quién te has guiado y formado? Y bueno, en realidad en todo este mundo, no solo el arte marcial, porque eso tiene que ver, está relacionado al deporte, relacionado en la calidad de vida, en la salud, con otras técnicas que tienen que ver también como es la acupuntura, meditar, el qigong, tener un orden de la alimentación, todo eso lo trabajé, empecé a conocerlo a través de mi maestro, el doctor Lin-Chin Sun, muy conocido en Argentina y en Sudamérica. Uno de los más grandes referentes de esta disciplina, seguro. Uno de los grandes, sí. Hay otras personas también que han trabajado con mucha seriedad a lo largo de todos estos años. ¿Y cómo era practicar con él? ¿Cómo fue esa experiencia en primera persona con un gran maestro? Y el maestro, él fue teniendo diferentes formas. En el principio era una persona muy dura, muy rígida, con toda la potencia de ser un maestro de arte marcial de la época. Y bueno, y con los años él fue metiéndose en la parte espiritual, donde después trabajaba mucho más en la parte interna, el tai chi y el qigong. Y la meditación, nos hacía trabajar mucho lo que era la meditación antes de las clases. Y bueno, de ahora que él no está, que te cae la ficha de un montón de cosas que fueron sucediendo, vas entendiendo todo lo que fue transmitiendo. ¿Cómo fue perder a ese maestro en tu vida? ¿Cómo fue ese momento? Muy doloroso. Igual él siempre hablaba del desapego, ¿no? Que es parte de lo que nosotros hacemos y parte del budismo que fuimos practicando. La verdad que como calidad del tiempo del que me formé y de estudiar y estar con un grande, después vas entendiendo un montón de cosas, pero igual el no tenerlo físicamente y el lugar donde nosotros practicábamos que no se cerrara, fue dolorosísimo. Pero bueno, uno saca de adentro con el tiempo lo mejor que te fueron dando y sale otra versión como persona, más humana. Luego de ese momento trágico en el que perdiste a tu maestro, ¿cómo seguiste tu formación? Y al principio estuve como muy para adentro, había suspendido mis clases, la verdad que estuve en un momento de duelo bastante grande y un maestro que también es un referente muy importante para mí en Argentina, que es Sifu Di Renzo. Fue una persona que me abrió las puertas a su Qigong muy, muy importante y de una forma muy amigable, sin quererme imponer su línea, ni de estar con sus alumnos, ya abierto, y tuvimos una relación de amistad muy, muy buena, y él apreciaba mucho a mi maestro. Él lleva un tiempo mucho más extenso en su carrera que yo, y bueno, y así fue como empecé a moverme porque me dolía mucho la espalda, necesitaba un lugar donde practicar, y me fui insertando también en su línea, completamente distinta a la que hacía mi maestro, pero la verdad que me sentí como una segunda casa que me abrían las puertas. Horacio Di Renzo es una persona como un exponente importante en la Argentina, igual que su hermano, en épocas donde casi no habían maestros de artes marciales, y él particularmente tiene una forma muy generosa de enseñar, que hoy me parece súper importante que la gente lo sepa,
no todas las escuelas marciales se abren para que vaya un nuevo practicante, y más cuando ya viene desde otro lugar. Y tener la generosidad de brindar su camino y su conocimiento creo que es algo muy importante como escuela. ¿Hay algún otro referente que puedas tener en cuenta en este momento en tu formación que quieras destacar? Para destacar, me gustaría nombrar a Ana Tsai, que es una maestra de Kung Fu y de Tai Chi Chuan en Taiwán, que bueno, esperé mucho tiempo para poder ser parte de su escuela, y también ella no es que solo ibas a pagar la clase y entrabas a su lugar de práctica, sino tuve que esperar un tiempo, y bueno, fue buenísimo. Cada vez que yo iba a competir o a hacer algo a Taiwán, me quedaba un tiempo entrenando en su escuela, que tienen un nivel de Tai Chi maravilloso, maravilloso, avanzado, donde se practican 60 personas, donde va el abuelo, la hija, la nieta, en familia, donde los niveles de práctica hay para jóvenes, para intermedio y para más ancianos. Realmente un nivel deportivo impresionante. ¿Qué nos puedes contar sobre esa sociedad, sobre Asia? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu percepción en general, digo? En general, bueno, primero, no es lo mismo cuando vas solo, al haberlo recorrido, que el que hizo el primer puente fue el maestro Lin Chin-sun. Entonces Taiwán era mi segunda casa, de tantos años de ir. Para mí era natural las comidas, el escuchar su idioma. Él siempre nos presentaba a un montón de personas, y lo que siempre me llamó la atención es la buena educación, la cordialidad, lo hospitalarios que son cuando uno entra a ese país. Después, a través de él, también hice una práctica en Bután, en China continental. Maravillosa la experiencia, estuve un mes. Increíble. También estuve un mes, eran todos varones. Era un grupo de colegas y amigos de España, que ellos entrenan hace años en la montaña, y es la única escuela de artes marciales que queda de arriba en la montaña, porque todas las demás se fueron o están en otros sitios. Para poder llegar ahí ya tenés que ir con un nivel de base para poder llevar el ritmo, porque es desde las 5 de la mañana a las 5 de la tarde practicar. Y bueno, y todas esas cosas creo que son el sueño de los que practicamos esto. Es como si volaras cuando terminás de hacer ese tipo de experiencias. ¿Y cómo fue como mujer justamente involucrarte en prácticas en las que hay muchos varones? ¿Sentiste alguna presión de su parte? La verdad que no se puede generalizar ni que fue positivo ni que fue negativo. Al principio siempre es complicado. Me dejaban, hacían ver de que sos mujer. Pero bueno, cuando uno practica con pasión todo esto, es parte del camino del aprendizaje, donde hay compañeros, colegas, gente que no fue tan positiva, porque se enojan, porque les molesta que salgas adelante o que te destaques. En realidad, cuando estás en ese momento, uno tiene una lucha de egos y de enojo total, pero después, con el tiempo, como estoy en este momento, siento que también son maestros que te mejoran, y tu templanza, el sacar lo que tenés que sacar de bueno, porque eso te hace cada vez mejorar más y practicar más para demostrar que sos bueno en lo que haces. Y que cada persona, no importa, sea hombre, mujer, tiene un nicho, un lugar, tiene una cantidad de alumnos, un lugar donde debe estar para transmitir, y que hay lugar para todos, masculino, femenino, hay lugar para todos. Debemos entender eso, esa competitividad que a veces sucede porque pensamos diferente. En esta disciplina también existe eso. El pensar diferente o tener otra visión diferente al otro trae problemas, y creo que hay lugar para todos y que todos tenemos conexión con diferentes alumnos. Somos como antenas que debemos ayudarnos para poder
transmitir de la mejor forma y tener una buena calidad en distintas direcciones. Si no, es un deporte que se va haciendo cada vez más chiquitito. ¿Crees que es importante que los practicantes de artes marciales se involucren también en el aspecto más bien deportivo o competitivo? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos en artes marciales se abre un gran abanico y no quiero meterme en áreas que a mí no me corresponden. Lo que puedo decir de mi experiencia, y el maestro Lin Chin-Sun era una persona que amaba la competencia. Él amaba tirarte y que fueras a competir. Y yo tenía fobia a la exposición, a la práctica de un jurado. Era tremendo los nervios y todo lo que a mí me pasaba. Pero después, cuando pasan los años y mirás eso, él decía que entrar a una observación o con un jurado de por medio te mejoraba como persona. ¿Por qué? Porque ahí te evalúan todo. Primero te evalúan el respeto, cómo entras, cómo estás vestido, te califican por tu mirada, si miras al piso, si saludas con educación a todos los que te están evaluando y a tu oponente, la calidad de cómo uno se saluda para empezar a competir. Ya desde que entraste te están evaluando todas esas cosas. Entonces, él siempre te decía que eso lo trasladás a la vida diaria, de cómo te paras ante las personas, el respeto que tenés con los demás, tu calidad de todo esto que has ido practicando, cómo te vas a desenvolver. Es muy interesante porque adentro de esos minutos que uno podía mostrar lo que sabía, que al principio te morís de miedo, sudás entero, pensás que no vas a poder, te falta el aire, todas esas cosas me sucedían, y cuando veía el nivel que tenían las mujeres con las que tenía que competir, nada, las primeras veces salía llorando, me enojaba muchísimo porque bueno, perdía, no me iba bien, y era parte de todo cómo se fue puliendo, que bueno, nunca dejé de participar, pasaron 20 años que fuimos, y yo me acuerdo que la última vez que competí, que me fue muy bien, y él estaba presente, fue maravilloso, porque con algunas personas directamente nos saludábamos como que entrábamos a jugar en la calidad de la disciplina o del área que íbamos a participar, y lo pude disfrutar de una manera extraordinaria, que es cuando llegas a un nivel donde estás tranquilo, que vas a mostrar lo que sabes, con calidad. Y yo creo que eso se traslada a la vida común. La vida es como una competencia, cómo uno se traslada en toda esa parte de orden, de mejorar todos los días. Tal vez el camino más largo, pero siempre te va a ir bien. ¿Cuál es el enfoque que vos le das a la enseñanza a través de tu escuela Tai Hang? Bueno, las clases siempre se medita antes. Entendí que la parte de la respiración y de la concentración de la mente cambia totalmente el tiempo de clase que teníamos. Teníamos, porque bueno, estamos en una cuarentena, que las cosas cambiaron. Los grupos siempre se les enseñaba la puntualidad por el respeto del otro para entrar. Cosas que parecen pequeñas, pero tan importantes en estos tiempos de nuestra sociedad, el respeto por el tiempo del otro. Se hace una introducción en Qigong, o Qigong, como lo quieran llamar, que trabaja muchas partes del cuerpo y de la mente, las articulaciones. ¿Qué es el Qigong? ¿Puedes explicarnos un poco qué es el Qigong o el Qigong? Es que hay mucha, el Qigong es canalización de energía, hay muchos tipos de Qigong. Ahí está el Qigong estático, donde uno llega a niveles a través de la meditación altísimos, que es como el cultivo interno muy, muy profundo. Y después tenés un Qigong que es el de movimientos, muy suave, que hay secuencias, que trabajan todas las articulaciones, músculos, tendones, parecido al Tai Chi, pero no trasladándose como se hace en la forma del Tai Chi. Entonces se trabajan estas tres partes, la parte de la mente a través de la meditación, el Qigong y la clase de Tai Chi,
y a veces incorporo algunas técnicas de Kung Fu distintos días de la semana para que sea más dinámico y un poco para tonificar el cuerpo, que la gente disfruta mucho de todas estas distintas partes con las que se forma Tai-Kan. Es como lo mejor de lo que a mí me pasó, de todo lo que fui viviendo durante todos estos años, y para mí tiene una, ¿cómo te puedo decir? Prioridad el tema de la columna, ya que fue mi maestra también la que me hizo educarme y trabajar minuciosamente con todos los músculos que nos rodean la columna. Trabajo muy a conciencia con eso, para que las personas sientan los beneficios. ¿Cómo haces hoy en esta etapa en la que estamos todos en nuestras casas, guardados, sin poder vernos, considerando que la práctica del Kung Fu en general es algo grupal, algo que se da con contacto físico? ¿Cómo encarás las clases a la distancia? Bueno, generalmente se hace a través de Zoom, de alguna plataforma, se queda con los alumnos a un horario y se hace una práctica. Al principio, la verdad que practicábamos casi todos los días la parte de meditación y algunos ejercicios de movilidad cuando empezamos con todo esto. Después di como un tiempo de vacaciones y ahora la verdad que me lo están reclamando bastante, que lo voy a volver a incorporar, porque nunca pensamos que esto iba a ser tan largo. Claro. Pero realmente estas técnicas de introspección y de entrenar también la mente, no solamente el cuerpo, son herramientas muy valiosas para trabajar el tema de la ansiedad, de deprimirnos, sino de bajar las pulsaciones, estar más en eje para afrontar las cosas que nos están sucediendo, sin tomar ansiolíticos ni nada de esas cosas, que bueno, es un tema. ¿Qué prácticas para la gente que no está cerca del Kung Fu vos podés recomendar? A mí me gustaría primero tomar la palabra Kung Fu, que es mejorar todo lo que hacemos. Cuando uno se levanta, tener un orden. Vamos a enfocarlo desde ese lugar. El orden es cumplir con los horarios de vestirnos, de tomar un baño, de cómo tomamos nuestras comidas con respeto. Como no estamos en la vorágine de salir a la calle y estar con el reloj, y los que trabajan en casa, tener un orden de unos minutos antes, hacer unos ejercicios de respiración para estar con una mejor calidad de empezar el día, a lo mejor virtual. La importancia de todo lo que son los movimientos articulares y de flexibilidad, que podemos usar un pequeño espacio, no nos hace falta algo grandísimo, y tener días de rutinas. Si uno tiene un orden, la calidad de los días van a ser diferente, porque si no tenemos un orden, las personas tendemos a deprimirnos. Hay que tener un objetivo y que esto va a tener un principio y va a tener un fin. Lo que no sabemos es cuánto, y todo va a ser diferente según cómo nosotros conectemos de estar o mejor o estar deprimidos. Si tenemos una actitud positiva y como un guerrero, las cosas van a ser mucho más útiles. Y hay un proceso de transformación seguramente cuando esto termine. Lo que pasa es que hay que conectar con esa parte interna de la que tenemos. Y no es fácil, a veces da miedo entrar ahí. Por eso es muy importante quién es tu coach, quién es tu profesor, quién es tu maestro, cómo te va indicando el camino. Es muy importante esa visión de quién tenés enfrente para que te acompañe en esta parte. Alejandra, ¿qué actividades estás en este momento encarando y qué proyectos tenés hacia futuro, cuando haya terminado esta pandemia y cuando volvamos otra vez a la normalidad? ¿Qué ideas tenés sobre actividades y sobre proyectos que tengan que ver con la escuela Tai-Kan? Bueno, Tai-Kan realmente ha sido un proyecto que nació como una semillita, que el nombre me la dio también maestro Lin Chin Sun, que tiene que ver con el cielo y la tierra y estar sincronizados de adentro hacia afuera.
se ha estado grabando una especie de documental en distintos lugares, en Argentina. Empezamos por Mendoza, que es mi lugar de origen. Se filmó en Buenos Aires, llegamos a Lima, Perú. En Lima con un colega también, un exponente muy bueno del arte marcial y del Kung Fu, donde ha abierto caminos en universidades, con todo tipo de personas en edades, un proyecto muy lindo en hospitales, e hicimos algunas tomas, filmamos. Todo esto va a salir en breve, y la idea es que este tipo documental se va a ir filmando con distintos colegas en distintas partes del mundo. Esa es una parte de lo que va a hacer Taikan, que tiene que ver con el poder del disfrute a través de la práctica, que no solamente uno tiene que estar todo el tiempo entrenando y solo la práctica. Sí, es bueno, es saludable, pero también está la relación con la familia, la relación con los amigos, la manera en que uno no se sienta a comer, tomar de vez en cuando un vino de buena calidad, la comida que le da la energía y le proporciona el ATP, como digo yo, al cuerpo. Se basa en todo esto: alimentación, relaciones humanas, cómo tenemos nuestro cuerpo físico, aprender a meditar y sobre todo el disfrutar, estar donde estar. En cualquier lugar donde estemos, poder disfrutar y agradecer de lo que tenemos. Después está la escuela, que está en Buenos Aires. Ahora estoy haciendo mi cuarentena acá en Mendoza, que estoy empezando a poner como una semilla de Taikan acá, es la idea. ¿Y qué más te puedo contar? Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con la parte de salud, que este tipo de prácticas, ¿qué es lo que hace, aparte de tenernos un cuerpo joven? Es levantar la inmunidad. El gran problema de los seres humanos es que la inmunidad está baja. Cuando uno tiene un cuerpo fuerte, no hay enfermedad que nos ataque. Y todo empieza por esto, en nuestra cabeza. Y bueno, un poco de todas estas técnicas milenarias, como es la acupuntura, la moxibustión, el masaje, poder transmitirlo a distintas personas. Siempre hablándote desde la práctica. Lo bueno de esto es que a veces la gente lee muchos libros y es como un recipiente que está llena de contenido. Y es muy difícil enseñarles, porque lo saben todo a través de internet, de libros. Y en realidad, esto es mucho del maestro Lin, leer menos y practicar mucho. Él nos hacía practicar mucho. Y la primera base era como un edificio, la práctica interna basada en la meditación, en la canalización de la energía. ¿Por qué hablo primero de esto? Porque dentro del cuerpo hay canales que son como mangueras, que es por donde circula la sangre y la energía. Cuando nosotros nos ponen una agujita de acupuntura, esos canales, que se llaman meridianos, se desbloquean y se pone todo el circuito en acción. Cuando uno hace este tipo de prácticas, es como la llave de la luz, que uno le hace clic, y uno cuando empieza a practicar, toda la energía de nuestro cuerpo empieza a fluir desde la cabeza hacia los pies. Y la sensación que uno tiene es tan agradable. Y como profe, cuando uno está conteniendo todo un grupo, y yo no soy de las clases particulares o individuales, cuando uno practica en grupo, esa sensación es como si toda la energía se agrupara entre todos y uno empieza a sentir entre las manos calor, pinchacitos. Esa es la energía propia que uno se encarga de movilizarla. Imagínate, si los grandes pilares son nuestros pensamientos, a la mente la educamos, después educamos la parte postural de nuestro cuerpo, cómo sentarnos, tomar conciencia, más esos movimientos que van lubricando todas las articulaciones, estructura de nuestro cuerpo, hace que la inmunidad se levante, nuestra calidad mental mejora y realmente nos lleva a un estado de tranquilidad y de felicidad. Realmente estos 4 meses que llevo acá, que lo que más he hecho ha sido mi práctica interna,
lo pueden decir mi familia, mis amigos, porque bueno, no se puede escapar de lo que estamos pasando, pero tiene que ver cómo conectamos con eso. Entonces, si yo no estoy en eje y le doy ese agüita para el alma, como digo yo, no podemos brillar, no podemos transmitir, no podemos enseñar. Si nosotros, los profes, no estamos equilibrados, ¿qué podemos enseñarlos a nuestra gente? Entonces es como un pasito, otro pasito, y la gente piensa que esto se hace de un día para el otro. No. Y justamente lo que hay que disfrutar es del camino, el camino de la práctica. No es que en 2 días uno empieza a practicar y se sabe el movimiento perfecto, que tiene que salir perfecto. Es fluir. Cuando uno empieza a fluir, empieza a sentir. Y por eso siempre digo, es de adentro hacia afuera. La belleza es de adentro hacia afuera. El no envejecer, el tener un cuerpo joven, el tener un corazón amplio para ayudar y querer a los demás. Todo tiene una secuencia, que es solamente empezar con un movimiento. No sé si me fui mucho del tema, pero se puede llegar a entender. Te puedo hablar desde lo que yo practico. No, es algo hermoso porque trasciende el cuerpo mucho, holgadamente. No hablamos de prácticas físicas, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo y de una salud que no está en los músculos solamente, sino que está en un lugar que para muchos es un lugar desconocido. Yo lo que te puedo, a más allá de lo que te puedo contar yo como profesional en esto, es lo que a mí me ha llenado el corazón escuchar a mis alumnos. Que podés preguntarle si querés a cualquiera, hay diversidad de edades. Realmente me emocionó escuchar que me agradecían el haber aprendido a meditar, porque han podido hacer ese tipo de práctica y que los días no fueran tan tortuosos. De sentir esa tranquilidad del día a día. La verdad que para mí no hay cosa, más allá de que levanten la pierna acá arriba y sean... Eso es una parte muy buena, pero realmente poder tener la mente en calma y poder ir pasando día a día una prueba tan grande a nivel humanidad que estamos teniendo, me llena de felicidad. Que en realidad enseñar es eso. Bien, Alejandra, qué linda charla. Es muy interesante todo lo que contás y nos ayuda a entender con más profundidad lo que es la práctica de este arte marcial chino que se conoce como Kung Fu. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos volveremos a conectar pronto para seguir charlando contigo y aprender un poco más, y a disposición siempre para lo que necesites. Muchísimas gracias a vos, mucha suerte con este espacio y gracias por ir llamándonos para compartir todo esto, que es necesario que la sociedad pueda tener este tipo de oportunidades de práctica para mejorar como personas. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Asia America News y seguirnos en Facebook para más información sobre Asia y el mundo.